Les damos la bienvenida a este tiempo en el que reflexionamos sobre temas del diario vivir. Esperamos resulte de edificación y bendición para sus vidas. Ya de antemano muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperéis. Lucas 12:40. Esta generación. Jesús comenzó su famoso discurso del Monte de los Olivos, alejándose del mismo lugar que proveía al pueblo judío su significado teológico y sociológico. Había pronunciado 7 ayes sobre los fariseos y luego pronunció lo inimaginable: la casa de ustedes va a quedar abandonada, según San Mateo capítulo 23-28. Cuando Jesús expulsó a los mercaderes del templo y volcó sus mesas, Él la designó como mi casa en Mateo 21:13. Ahora quedaba relegada a ser, entre comillas, la casa de ustedes, cierro comillas. La que una vez fue la morada de Dios, ahora simplemente era una casa de personas. La advertencia de Dios con respecto al templo de Salomón resonaba por el corredor del tiempo. Yo arrancaré a Israel de la tierra que le he dado y, como dice la palabra de Dios, repudiaré el templo que he consagrado en mi honor. Entonces Israel será el hazme reír de todos los pueblos. Y aunque ahora este templo es imponente, llegará el día en que todo lo que pase frente a él quedará asombrado. Y en son de burla preguntarán: ¿por qué el Señor ha tratado así a este país y a este templo? Primera de Reyes, sí, capítulo 9, versos 7 y 8. Al igual que el templo de Salomón fue destruido, así también el templo de Herodes se convertiría en el hazme reír de todos los pueblos. La gloria Shekinah de Dios se había alejado del templo de piedra y residía ahora en un templo no hecho por manos humanas, tal como lo dijo Jesús. Aquí está uno más grande que el templo, Mateo 12:6. La gloria que una vez había estado con los israelitas en el desierto, ahora había hecho su morada físicamente entre los hombres. Juan 1, verso 1 al 14 y 18. Cristo, la luz del mundo, Juan capítulo 8, 12. Hacía que hasta el candelabro, gigante en el templo de Herodes se viera pálido en comparación. Cristo, el Cordero de la Pascua, 1 Corintios capítulo 5, verso 7, hizo que los sacrificios del templo fueran irrelevantes. Ciertamente, Él era el templo viviente que había sido simbolizado por la casa de ellos y su sistema de sacrificio. Los maestros de la ley, sin embargo, preferían sus tradiciones en lugar del maestro que era el cumplimiento de esas tradiciones. Tal como Jesús lo declaró, el templo viviente se encontraba en medio de ellos. Por lo tanto, los que adoraban a Dios en espíritu y en verdad no tendrían que adorarle más en un templo samaritano en el monte Gerizim o en un templo judío en Jerusalén. Usted puede leer Juan capítulo 4, 21-24. Cuando los discípulos llamaron la atención del maestro con respecto a la magnificencia del templo y de sus alrededores, él respondió: Jesús, les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado.
Mateo 24:2. Sobrecogidos por una ansiedad apocalíptica, los discípulos le preguntaron, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Mateo 24:3. Respondiéndoles de manera sobria, Jesús predijo que primero el evangelio del reino se predicaría en todo el mundo como testimonio a todas, ¿verdad? A todas las etnias, y entonces vendría el fin. Versículo 14. Luego, sus pronunciamientos proféticos continuaron con palabras como se oscurecerá el sol y no brillará más la luna, las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. En el versículo 29. Hasta le señaló a sus discípulos que verían en el lugar santo el horrible sacrilegio de que habló el profeta Daniel, también registrado en el versículo 15. En ese momento les dijo Jesús, la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Verso 30 del capítulo 24 de Mateo. Y para no dejar ninguna duda acerca del tiempo de su venida, Jesús dijo, les aseguro, escuche, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Versículos 34 y 35. Los escépticos utilizan estas palabras para descalificar a Jesús como Dios y para demostrar, más allá de cualquier duda, de que él era un falso profeta. El filósofo de fama mundial y destacado intelectual Bertrand Russell resume esos sentimientos en un ensayo titulado ¿Por qué no soy cristiano? Jesús pensaba ciertamente que su segunda venida ocurriría en nubes de gloria antes de la muerte de todas las personas que estaban viviendo en ese tiempo. Es muy claro que creía que su segunda venida ocurriría durante la vida de muchos que vivían en ese momento. Esa era la creencia de sus primeros discípulos o seguidores y la base de que una gran cantidad de sus enseñanzas morales. Cuando él dijo, no se preocupen por el mañana y cosas por el estilo, era porque pensaba que la segunda venida ocurriría muy pronto y que todos los asuntos mundanos no eran importantes, cierro comillas. Al igual que Russell, el gran doctor, misionero y erudito en el Nuevo Testamento, Albert Schweitzer, creía que Jesús era un falso profeta, porque especificó que su segunda venida ocurriría dentro del periodo de vida de sus discípulos, tal como lo explica Schweitzer en su autobiografía. Abro comillas, el texto en sí me impulsa a suponer, dice él, que Jesús realmente anunció persecuciones para los discípulos y como secuela de ellas, la inmediata aparición celestial del Hijo del Hombre, y que ese anuncio fue falso debido a los eventos subsiguientes, cierro comillas. Los judíos incrédulos constantemente desacreditan a Cristo y al cristianismo precisamente sobre la misma base. En el sitio, en la red Youth for Judaism, Gerald Segal escribe, no hay necesidad de interpretar el versículo.
Él dice, abro comillas, les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan, cierro comillas. De ninguna otra forma más que Jesús estaba hablando aquí a su generación contemporánea, a su generación contemporánea. La expresión, abro comillas, esta generación, cierro comillas, aparece 14 veces en los evangelios y siempre se aplica a los contemporáneos de Jesús. Esa generación pasó sin que Jesús volviera. Por lo tanto, estamos viendo otra promesa incumplida por parte de Jesús. Sigar resume este sentimiento diciendo, no existe ninguna cantidad de acrobacias teológicas cristianas que puedan resolver los problemas presentados por la realidad histórica de que una promesa eminente hecha hace 2000 años no ocurrió como se esperaba en el Nuevo Testamento. En otras palabras, Jesús no va a volver. No lo hizo entonces, ni ahora, ni nunca, dice este hombre. La refutación de Tim LaHaye es interesante, el famoso escritor. Él dice, creemos que esta generación se refiere a las personas que estaban vivas en 1948, pero tristemente caen al mismo nivel que la salida de Clinton, abro comillas, depende del significado de la palabra existe. De hecho, al momento en que los dispensacionalistas como Tim LaHaye expresan tales declaraciones, nuestros detectores de mentiras deberían encenderse y apagarse, anunciando, cuidado, rotación gramatical en el camino. Tal como lo dijo el escéptico Gerard Segal, esta generación aparece 14 veces en los evangelios y siempre se aplica a los contemporáneos de Jesús. Permítame reiterar lo que es obvio. Nuestro Señor no tiene problemas de gramática. Si hubiera querido que los discípulos entendieran que Él se refería a una generación 1900 años después de ellos, no los hubiese confundido utilizando el adjetivo esta. El doctor Kenneth Gentry lo ha expresado correctamente. ¿Y qué dijo Gentry? Bien, abro comillas. Él dice, citando esto, esta generación, en el contexto del discurso del Monte de los Olivos, es una afirmación didáctica que no es ambigua, poética o apocalíptica. Por lo tanto, no existe un significado esotérico o esotérico, misterioso, escondido en la gramática. Cuando Jesús dijo, cuando vean en el lugar santo el horrible sacrificio o sacrilegio de la que habló el profeta Daniel, Mateo 24:15, sus discípulos no pensaron ni por un momento que él se estaba refiriendo a una generación futura, tal como lo hemos mencionado. Esta generación aparece con una regularidad sorprendente en los evangelios y siempre, sí, siempre se aplica a los contemporáneos de Jesús. En Mateo capítulo 11, Jesús pregunta, ¿con qué puedo comparar esta generación? Versículo 16. En este pasaje, al igual que en cualquier otro donde se usa esta frase, la generación en perspectiva es la misma generación que
que rechazó a Cristo encarnado, quien hizo milagros en medio de ellos. Por lo tanto, Jesús denunció a las ciudades en que había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Versículo 20. Claramente, Jesús se refería a ciudades donde los milagros habían sido realizados, no a ciudades futuras. Y para que no quede duda, Jesús dijo: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con mucho lamento. Versículo 21. ¿Quién puede olvidar las palabras de Cristo que se registraron en Mateo 12? Cuando los fariseos y los maestros de la ley le pidieron una señal, es decir, a Jesús, Jesús les respondió: esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Mateo capítulo 12, versículo 39 y verso 40. Ni siquiera Tim LaHaye tiene la audacia de sugerir que Jesús aquí estaba refiriéndose a algo que no sea su muerte, sepultura y resurrección en el siglo I. Jesús siguió diciendo: los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y dice: y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás. Mateo 12, 41. Sería un error gramatical, garrafal, de proporciones gigantescas, interpretar que Jesús aquí se refería o se refiere a cualquier otra generación y no a la generación con la que estaba hablando. Jesús no dijo, o mejor dicho, sí, Jesús no dejó ninguna duda que estaba hablando particularmente a esa generación cuando siguió reprendiendo a los fariseos y a los maestros de la ley. Y él dice: la reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Salomón. Mateo capítulo 12, 42. Jesús concluyó su condenación diciendo: así le pasará también a esta generación malvada. Mateo 12, 45. Así como es gramaticalmente inverosímil que Jesús se haya referido a otra cosa más que a la generación con la que estaba hablando en este contexto, también es gramaticalmente imposible que se haya referido a otra cosa que no fuera la generación presente cuando estaba dando el discurso del Monte de los Olivos. Esta, repito, esta, entre comillas, significa esta y no esa. Aquí, por lo tanto, esta significa esta y no esa. Allí. Un ejemplo final es suficiente. En los 7 ayes que preceden el discurso del Monte de los Olivos, Jesús advirtió a los fariseos y a los maestros de la ley sobre el juicio que ellos experimentarían por rechazar al Mesías que estaba en medio de ellos. Aunque los antisemitas han disfrutado de asignar juicio por parte de Jesús a los judíos,
en sus generaciones contemporáneas. Él no dejó espacio para tales males o malas interpretaciones. Más bien se dirigió específica y directamente a sus contemporáneos, diciendo: les aseguro que todo esto vendrá sobre esta, repito, esta generación. Mateo 23:36. Sin excepción, la frase esta generación se refiere a la presente generación en ese entonces y no a una generación que está viva en 1948. Para ser justo, debo señalar que el argumento de esta es esa no es un argumento único en el arsenal dispensacional, tal como el expresidente Clinton ofreció un significado alterno para la palabra sexo, para los que no aceptaban la retórica de depende del significado de la palabra existe. También los expertos en profecía ofrecen un significado alternativo para la palabra generación. El legendario dispensacionalista Dr. C.E. Scofield indicó que la palabra generación no significaba generación, sino raza. De modo que al responder a la pregunta ¿cuándo sucederá esto?, Jesús realmente quiso decir: les aseguro que esta raza ciertamente no pasará hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Scofield llegó al extremo de decir que, como lo reflejan todos los léxicos, la raza judía será preservada, una promesa que se ha cumplido maravillosamente hasta las fechas. Cualquiera puede presumir que porque esta premisa se postula en una Biblia de referencia popular, entonces debe ser cierta. Sin embargo, en realidad no lo es. Gary DeMar, haciendo un análisis de los léxicos populares, revela que la palabra generación en el contexto de la referencia del Evangelio de Mateo significa un intervalo de tiempo, no a una raza étnica de personas. Por ejemplo, el Greek English léxico o de Neto expresaba esto cuando en realidad no era así. Por ejemplo, vuelvo a repetir, el Greek English Lexicon o de Neto Testament, léxico interlineal del Nuevo Testamento griego, inglés de Taller, define la palabra griega genea como la gran multitud de hombres viviendo al mismo tiempo. Taller cita Mateo 24:34 y Marcos 13:30 para apoyar la traducción de la palabra genea como generación. Taller no aplica la traducción raza a Mateo 24:34. Un análisis de otros léxicos y otros diccionarios teológicos muestran que la palabra genea en Mateo 24:34 se traduce como generación, aquellos que viven en el mismo tiempo, y no se traduce como raza. DeMar continúa explicando que la palabra griega genea en lugar de genea es a que se traduce mejor como raza, según Mateo 7:26. Y podemos citar otros textos bíblicos como Corintios 11:26, Gálatas 1:14 o Filipenses 3:5 y Primera de Pedro 2:9. Esta realidad se refleja en la traducción moderna de la Biblia. Sin embargo, el estaros del superestrella de Scofield ha hecho que su equivocación con la palabra generación persista hasta la fecha como un método pragmático
de hacer que Jesús no sea marcado con la etiqueta de dar profecía falsa. Esta estratagema, sin embargo, rara vez satisface a los que dudan de la credibilidad de los evangelios. El sentido común dicta que Jesús, al responder a la pregunta ¿cuándo sucederán estas cosas?, no dijo: les aseguro que esta raza de personas ciertamente pasará hasta que todas estas cosas ocurran. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Más bien, nuestro Señor está delineando las señales que precederán al juicio de Jerusalén y al fin de la era del sacrificio. Afirmar que Jesús solo quería decir que la raza judía continuaría hasta el siglo XXI es dar a entender que su predicción en realidad no tenía sentido. Sería como profetizar: les aseguro que la raza egipcia no pasarán hasta que estas cosas hayan ocurrido. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O les aseguro que todavía habrá griegos en el planeta cuando todas estas cosas sucedan. Nos guste o no, Jesús le dio señales verificables a los discípulos que los identificaban como Dios o como un engañador. Mateo 16:28, Marcos 9:1 y Lucas 9:26-27 hablan sobre esta situación. Espero que esta reflexión de esta noche sobre el término generación resulte de un gran conocimiento para ustedes, para poder interpretar los acontecimientos que estamos viviendo. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo en cualquier momento vendrá, sacará su cosecha, se llevará a su pueblo, pero debemos saber interpretar Mateo 24, contextualizarlo dentro de lo que dice la Biblia. Esta exposición la hemos hecho basado en este famoso libro de Hanegraaff, en el que habla acerca del código del Apocalipsis. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Buenas noches desde Bruselas, Bélgica.